estábamos con el embajador norteamericano en nuestra oficina, en el único momento en el que se sale de sus casillas. ¿Cuál es el problema con las inversiones chinas en el sector nuclear? El tipo dice algo que nunca terminé de entender si era una amenaza. Dijo, ese reactor va a explotar. Hojita por hojita ellos te mostraban lo malo que eran las centrales. Ellos mostraban hasta cómo era la imagen de un posible accidente, la nube radiactiva que iba a poder llegar sobre Buenos Aires si había este accidente. El desarrollo del sector nuclear tiene mucho que ver con la posibilidad de un país de tener independencia económica y soberanía política. Imagino ciudades aisladas, pueblitos, donde no tengan que estar colgados ni a la energía y que puedan calefaccionarse de manera sana. Hola a todos, todas. Estamos con nuestra querida compañera Adriana Serkis, expresidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica, tal vez una de las científicas más brillantes que tiene nuestro país. Ella no lo va a decir, lo voy a decir yo. Desde luego, una de las principales conocedoras del sector atómico en la Argentina. Y queríamos charlar en el marco de una conceptualización más general de lo que de alguna manera encuadra el humanismo argentino, el humanismo que Evita enseña con su idea de los derechos derivados de las necesidades, que tiene al ser humano en el centro, pero necesita una estructura nacional, popular, estatal para poder desarrollarse. Y nosotros le damos a esa estructura 4 vértices, 4 órdenes, que son el socioeconómico, básicamente la vida material, cotidiana de las familias y de las personas de la República Argentina, el institucional, que bueno, hoy está en una crisis muy grave, ¿no? Pero cómo funcionan las instituciones públicas, de las instituciones que tienen que brindar el servicio de justicia, el servicio educativo, el de salud, la administración pública, la obra pública, hasta cómo funcionan los 3 poderes de Estado, el ejecutivo, el legislativo, el judicial. El orden geoestratégico, cómo paramos a la Argentina en el marco de un mundo complejo, multipolar, con actores supranacionales que no son ni siquiera estados, para defender el interés nacional y latinoamericano. Y finalmente, lo intergeneracional, porque la historia no empieza cuando nosotros llegamos, ni va a terminar cuando nosotros nos vayamos. Entonces, nuestra identidad, nuestras raíces, el desarrollo incluso de las políticas públicas, tiene un antes y debe tener un después para que sea efectivamente lo que nos enseñaron cuando nos hablaron de una Argentina grande, ¿no? ¿Cómo se relaciona el sector nuclear, atómico? Después explico un poco cómo se tiene que decir. Con este primer eje, el eje socioeconómico, el eje de la vida material cotidiana de las familias y de la economía del país. Bien, bueno, en primer lugar, muchas gracias por estar acá. Aprovecho a que me pareció maravilloso esto de poder presentar al desarrollo nuclear en nuestro país, que podría ser atómico también. De hecho, la comisión, fíjate que se llama Comisión Nacional de Energía Atómica, en el marco de este poliedro de Evita, en esa mirada humana, y me parece un desafío interesante. De paso, aprovecho a invitar a quienes puedan escuchar esto a que lean el libro de Argentina Humana, el libro de Juan, que realmente establece algunos de estos principios básicos en propuestas concretas, que es lo que muchas veces nos falta, ¿no? Nos falta a veces llevar todas estas grandes ideas a situaciones y proyectos y programas que nos puedan llevar a cristalizar todo esto en un programa de trabajo en el cual necesitamos a todas y a todos los que se puedan sumar desde sus capacidades, ¿no? Y pensando en ese bien común que significa la patria grande. Déjame decir algo que no nos tenemos que olvidar. Adriana es una de las consejeras de la Fundación de Desarrollo Humano Integral, donde hay 18 equipos temáticos trabajando estas cosas, así que los que van a mirar esto, que seguramente tienen mucho interés en el programa de gobierno que nosotros estamos planteando, súmense a la Fundación de Desarrollo Humano Integral, la pueden encontrar en internet, y esta idea del desarrollo humano integral tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora, e implica, y esto es lo lindo de poder trabajar con Nati Saracho, que tiene la Universidad de las Barriadas, de la calle, de haber pasado por situaciones tremendas de miseria, lo más cercano, lo más urgente, y también la perspectiva estratégica. Porque las dos cosas forman parte de las necesidades que tenemos para el desarrollo humano integral. Una cosa no se puede atender correctamente sin la otra, y la otra no se puede atender porque si no es una
una ética instrumental, ¿no? Un instrumento, la energía en sí misma, la economía en sí misma, y sin un marco humano, nacional, popular, por lo menos para nosotros no tiene sentido. Así que ahora sí, Adriana, el impacto socioeconómico de lo que vos conoces. Bien, me parece que para eso es necesario hacer un poquito de historia. Decir que bueno, la Comisión Nacional de Energía Atómica acaba de cumplir los 75 años, el 31 de mayo, y que eso obviamente significa que fue en 1950, significa que fue el gobierno de Perón el que vio la estrategia que significaba tener dentro de un marco de crecimiento y de desarrollo de un país basado en poder tener energía soberana, y eso lo vamos a hablar un poquito después, pero también el tema del desarrollo socioeconómico. Y acá hay una figura importante que me gustaría rescatar de nuestra historia también, y que fue parte de la comisión un tiempo, que es Jorge Sábato. Él trae lo que muchos conocemos y muchas también, pero digamos por ahí quedó un poco guardado por otros saberes de las ciencias sociales, que tiene que ver con el triángulo de Sábato. El triángulo de Sábato viene a relacionar justamente al gobierno con las empresas y con el sector del conocimiento, como son los organismos de ciencia y tecnología y las universidades. Y acá no me gusta ser autorreferencial, pero me parece que no podemos olvidar que quienes llegamos a estos lugares también llegamos a veces de los barrios, también llegamos de familias que quizás no hubieran podido permitir que nosotros estudiáramos si no existiera la universidad pública. Contá un poco eso, porque está bueno. Quizás, digamos, yo vengo también de una familia en la cual mi mamá apenas si no terminó la secundaria, mi viejo sí ya era un profesional, era ingeniero, pero en los 90 se quedó sin trabajo como mucha gente. Yo llegué a la universidad estudiando también, soy maestra, hice el profesorado de enseñanza primaria. También de chiquita tenía que elegir si me tomaba el colectivo o si podía comprarme un alfajorcito. Si viajaba 2 o 3 veces en lugar de en colectivo caminando, me lo podía llegar a comprar. Y ese tipo de cosas que hacen que nuestra clase media empobrecida, en ciertos periodos de nuestra historia, pueda acceder a ese ascenso social, y quienes tuvimos la oportunidad y el privilegio de poder hacerlo, creo que tenemos que usar un poquito de eso que nos formó, y ese espíritu se mantiene en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Es una de las cosas que he visto también con tanto orgullo, cómo la gente defiende todo esto, y también hizo que muchas y muchos podamos volver del exterior cuando nos mandaron a lavar los platos, ¿no? Entonces también tiene que ver con ese crecimiento. ¿Cómo es lo de lavar los platos? Porque acordate que la edad media de los compañeros y los simpatizantes de Argentina Humana es 35 años. Bien. O sea, la mayoría no vivieron. Ni lo vivieron. Ni lo vivieron. Bueno, en los 90, que es un periodo muy similar a lo que nos está ocurriendo ahora, también hubo una política neoliberal extrema en el cual era mejor importar algo ya desarrollado que tratar de desarrollarlo nosotros. Y entonces hubo un ministro de Economía llamado Cavallo, que tuvo una frase famosa, que es decir que los científicos se vayan a lavar los platos. Por suerte eran los científicos nada más, nosotras no. Pero bueno, nos tuvimos que ir igual. O sea, había muy pocas oportunidades. De hecho, yo me fui también a pasar un tiempo en el exterior, y en el 2000, y volví en el 2004. Salimos a la plaza a mostrar cómo lavamos los platos, etcétera, en la plaza del Centro Cívico de Bariloche. Y muchos lugares más del país, por supuesto. No se te van a caer los anillos por lavar los platos. Por supuesto que no. Se puede hacer ciencia y lavar los platos al mismo tiempo. Totalmente. Y de hecho, en realidad, muchas veces a nosotras nos toca lavar las cosas que quedan en el laboratorio, porque naturalmente nos toca esa función. Cosa que se va revirtiendo con el paso de los años, pero era histórico también eso, ser la secretaria, ser las que lavamos, los vasos de precipitados y todas las cuestiones que tienen que ver con ordenar el laboratorio. Eso va cambiando, por suerte, o no tanto, porque bueno, muchas de las nuevas generaciones que me fueron enseñando empezaron a darse cuenta y a enseñarnos que, si bien yo creía que había paridad de género completa, si a mí nunca me había pasado nada, me habían pasado esas cosas todo el tiempo. Así que agradezco a las compañeras más jóvenes que nos hayan enseñado por ahí a darnos cuenta de esas cosas. Pero volviendo al eje socioeconómico, me parece que es interesante que en este triángulo que acabo de mencionar, la industria nuclear ha sido capaz de generar un montón de pequeñas y grandes empresas, no solo las grandes empresas del sector público o privado, como INVAP, por ejemplo, que fue una de las primeras empresas que la llamaríamos ahora empresa de base tecnológica, que ha crecido tanto, como CONUAR FAE,
que Econuar es una empresa público-privada, ¿no? Tiene mayoría de la parte privada, de Pérez Compán, que es la que desarrolla los combustibles nucleares de nuestro país. Pero también numerosas empresas del área metalmecánica, de pequeñas asociaciones metalúrgicas, que nos permitieron desarrollar conocimiento y agregado de valor a tener técnicos o técnicas o la necesidad de generar empleos de mayor calidad, ¿no? Con conocimiento. En el área de salud también, ¿no? Que es gigante el área de salud, cómo se fue desarrollando. Incluso en el área del agro hubo algunas actividades del área nuclear que implican el desarrollo con mayor tecnología en el área del agro. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cada vez más va a ser necesario irradiar alimentos para poder exportarlos, para poder cumplir con las condiciones que implica que estén libres de bacterias, que estén libres de lo que pueda llegar a ser transmitido. Entonces, esas regulaciones, o incluso las regulaciones de intercambio a nivel, aceros de alta calidad, o un montón de regulaciones internacionales, vienen del sector nuclear y por la estrategia que tienen. Que lo podemos ver después cuando hablemos un poco de la parte geoestratégica. Pero bueno, más o menos el sector nuclear, como fue concebido en sus orígenes, implicaba no solo importar algo y tener un reactor nuclear. El primer reactor fue un reactor de investigación en 1958 que todavía funciona en el Centro Atómico Constituyentes y fue construido íntegramente por nosotros, porque no nos lo vendieron. A Brasil se lo vendieron, a nosotros fuimos capaces de desarrollarlo. Y yo cada vez que veo las imágenes de ese momento, realmente es épico, ¿no? Y como entre medio de los mosquitos, donde ahora está el Centro Atómico Constituyentes, se empezaron a fundar las bases y había gente ya haciendo cálculos, aprendiendo a hacer cálculos neutrónicos importantes para el área. Y todo eso permitió el desarrollo del combustible para ese reactor que todavía se hace en el Centro Atómico Constituyentes, los combustibles para los reactores de investigación. Muchos de los que importó INVAP, como por ejemplo Australia, se hicieron los combustibles ahí en el Centro Atómico Constituyentes. Cosas que no se conocen, o sea, no es solo un área de investigación, un área de desarrollo, sino también es un área productiva. Productiva de radioisótopos para la medicina nuclear, productora de los combustibles y productora de aleaciones especiales para un montón de las necesidades que tiene nuestra industria. Pues antes de entrar en lo geoestratégico, que tengo algunas anécdotas lindas para contar que vivimos juntos. Hablo mucho con gente que está en la industria del conocimiento en sentido amplio, particularmente en el tema inteligencia artificial y sus data centers, y el problemón que es eso desde el punto de vista del consumo de energía. Uh-huh. Es decir, la economía del futuro de la que tanto nos hablan, estando nosotros en la frontera tecnológica en algunas áreas, como el área atómica nuclear, que te lo reconocen en cualquier lugar del mundo. En Latinoamérica, el sector aeroespacial, claramente, tuvimos el ARSAT-2, estuvimos cerca de tener nuestro propio cohete, el Tronador, para llevarlos a donde teníamos que llevarlo y no tener que usar otros propulsores. Pero la importancia que tiene esto como factor de crecimiento económico en los términos más burdos de la palabra, es decir, en términos bien capitalistas, es contradictoria con la destrucción y el vaciamiento que se ve ahora. Pero para entrar en lo geoestratégico, el desarrollo del sector nuclear tiene mucho que ver con la posibilidad de un país de tener independencia económica y soberanía política, por lo menos desde la Segunda Guerra Mundial para acá, más allá de que nuestra industria es con fines pacíficos y así debe ser. Pero tengo una anécdota que ya te la conté a vos y que vos la sufriste por otro lado. En realidad yo no la sufrí, yo aprendí. Cuando nos presentamos para las elecciones con Paula Valmedina, nos invita el embajador norteamericano a visitarlo en la embajada y nosotros le contestamos con una carta diciendo no vamos a hacer eso, mucho menos de manera clandestina como hicieron el resto de los candidatos. Usted venga, territorio argentino, ¿no? Porque usted quiere hablar con nosotros, venga al territorio argentino, a nuestra oficina, una oficinita muy, muy sencilla, y nosotros conversamos lo que tengamos que conversar, pero todo va a ser público. Fue una conversación larga. Mark Stanley, un tipo muy inteligente, muy formado. De San Lorenzo también. ¿De San Lorenzo? Eso es lo que dijo. Al menos vino con un barbijo de San Lorenzo cuando nos visitó la primera vez. Que consiga plata. Bueno, es buen dato ese. Ahora que no es más embajador, capaz que igual.
La cuestión es que tuvimos una larga conversación y en el único momento en el que se sale de sus casillas, porque era una conversación provocativa la nuestra, desde luego estábamos con el embajador norteamericano en nuestra oficina y bueno, queríamos hablar de la participación norteamericana en los golpes de Estado latinoamericanos, en las trabas para el desarrollo nacional, etcétera. El tipo mantenía su coherencia, le echaba la culpa a los republicanos, bueno, más o menos la piloteaba. ¿Cuál es el problema con las inversiones chinas en el sector nuclear? Bueno, que eso está mal, pero ¿ustedes están dispuestos a reemplazar esas inversiones por otras? No, pero entonces desde el punto de vista argentino, desde luego nosotros tenemos que aceptar las inversiones, vengan de donde vengan. Y el tipo dice algo que nunca terminé de entender si era una amenaza o una evaluación suya sobre la calidad de las inversiones chinas. Dijo, ese reactor va a explotar. Adriana me explicó que las posibilidades de accidentes nucleares son bajísimas, que se usa muchas veces como propaganda en contra de un sector muy importante, que es energía que no tiene emisiones de dióxido de carbono. Pero contanos, Adriana, ¿qué es para la independencia económica y la soberanía política, es decir, para la geoestrategia nacional, el sector nuclear? Bien, en el sector nuclear, por ahí hablamos de soberanía energética e independencia tecnológica también, ¿sí? Entonces, ¿y por qué? Porque como una de las enseñanzas estas de Sábato tenían que ver con esto de que muchas veces ese desarrollo de tecnología no lo podíamos hacer completamente nosotros. Es un sector complejo, con muchas implicancias también desde el punto de vista regulatorio internacional, pero siempre hablaba de la apertura del paquete tecnológico. A veces se lo llama también ingeniería inversa, ¿no? Y bueno, en esta idea, la idea es que vos podés traerte tecnología de afuera, pero siempre tenés que manejarla. Los rusos, que ellos sí a veces te financian y te ponen centrales, jamás te abren el paquete tecnológico, jamás te dejan entrar. De hecho, los manuales te los dejan en ruso. Preguntale a Bolivia el problema que tienen ahora. En cambio, la razón por la cual se eligió a China en su momento, cuando se hizo toda la evaluación en 2012 con Cristina para poder tener las centrales, es que ellos ofrecieron, ¿sí?, cedernos la tecnología de fabricar los combustibles. Y eso era un montón, porque si bien hay una disputa sobre qué tipo de central, bueno, no me voy a meter en la parte técnica, hay una cuestión con el tema de centrales de uranio natural y agua pesada o de uranio enriquecido, bueno, es complejo. Ellos querían validar su reactor de uranio enriquecido, su central, en un país latinoamericano, y a ellos les convenía, y creo que les sigue conviniendo todavía. No sé si el contrato ya lo cancelaron o no, la Atucha 3. En realidad eran dos centrales, una para que nosotros usamos nuestra tecnología de uranio natural y agua pesada, la tipo Candú, y una financiaban esa y la central Gualón. Con Macri nos quedamos solo con la Gualón. Y ahora nos quedamos sin ninguna. Y en esa transacción de por qué era con las dos centrales y que era con, en el caso de la central de la tecnología que nosotros no manejábamos, conceder la tecnología, y de hecho nosotros estuvimos negociando un largo tiempo, porque no es fácil negociar con los chinos tampoco, para ver si se llegaba a hacer el contrato para poder hacer los combustibles nosotros. Como cuando vos te compras una impresora, lo más caro a lo largo de la vida de la impresora es el tema de los cartuchos, ¿no? Entonces lo mismo pasa con una central nuclear. Era poder fabricar nosotros los combustibles y, por supuesto, de a poco irnos metiendo en esa tecnología de la de grandes centrales de uranio enriquecido. El CAREN también usa uranio enriquecido, muy poquito. Después hablamos de los reactores modulares pequeños. Bueno, pero para esta gran central, a mí me tocó estar presente 2 veces, porque además de haberla recibido yo a Ann Ganser, una funcionaria del Departamento de Estado de Estados Unidos, con la misma conversación que ustedes tuvieron con Steinle, digamos, yo en algún momento también la tuve, pero no en ese sentido tan fuerte. Ella vino con un librito y con Dominic Casino, una persona de color muy grandota que decía que se lo habían robado al FBI y que venía a explicarnos. ¿Le habían robado qué cosa al FBI? A Dominic Casino. Se lo habían sacado al FBI, se lo habían llevado con ellos al Departamento de Estado para poder demostrar lo malas que eran las centrales chinas y lo peligrosas. Sí. Y tuvo reuniones con todas las autoridades del sector nuclear nuestro, de Nucleoeléctrica Argentina, de INVAP, conmigo, en ese momento estaba en la comisión, y pidieron
también con las altas autoridades de nuestro país. De hecho, se la recibió en Casa de Gobierno. De hecho, me invitó Daniel Filmus, que él estaba como ministro de Economía en ese momento, estaba Tayana también, estaba Mansur, a presenciar exactamente lo mismo, cómo hojita por hojita ellos te mostraban lo malo que eran las centrales. Pensé que Mansur después me iba a preguntar si tenía algo de cierto todo eso, y la verdad es que era una presentación tan burda que Nucleoeléctrica Argentina hizo un libro explicando exactamente todo lo falso que tenía esa presentación técnica de por qué no iba a haber un accidente si se producía esta central. Pero ellos mostraban hasta cómo era la imagen de un posible accidente, la nube radiactiva que iba a poder llegar sobre Buenos Aires si había este accidente. La verdad es que era muy burdo las razones técnicas que esgrimían, sobre todo en una central que había sido ya autorizada por la Autoridad Regulatoria de Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Digo, para poder explicar. Y además de que hay este organismo internacional de energía atómica que cumple un rol, y todas las autoridades regulatorias nucleares, la nuestra es muy buena, estuvo bien que en los 90 se separara para poder tener independencia respecto de la comisión. No sé si estuvo también que se separara Nucleoeléctrica, que es la que maneja la central y se hace la plata de la energía eléctrica, dejando a lo que se llamó ahí la CENEA residual, o sea, todo lo que sobraba y lo que, como ahora quieren con CONICET, que desaparezca, ¿no? Si uno lee lo que está en los 90, las indicaciones que había eran que desaparezca el CONICET, que desaparezca lo que hacía investigación en la comisión también. O sea, había muchas cosas muy parecidas a lo que está ocurriendo ahora. Lo que es claro, y que muchas veces discutimos con Diego Hurtado también, es el tema de que Estados Unidos tiene muy claro, tiene una política de picoteo y tiene muy claro y siempre lo mismo y no cambia con el paso del tiempo. Quizás por eso nos metimos con un tema álgido, que es que nosotros no tenemos que desarrollar nuestra tecnología. Claramente les molesta terriblemente que desarrollemos nuestra propia tecnología. Y claramente que podamos continuar con un desarrollo propio, que podamos seguir haciendo investigación en las áreas de base de todo eso, es muy molesto. Es muy molesto que en el patio trasero alguien ose con desarrollar estas tecnologías. Y de hecho, uno de los problemas grandes que tiene en este momento es que China lo sobrepasa en todo lo que es desarrollo tecnológico. Entonces era gravísimo. Y la demostración y las pruebas eran una noticia de que un tornillo no había andado bien y fotos satelitales con un camioncito afuera de una ambulancia en una central nuclear china. Como las pruebas, ellos no tienen récords de accidentes. Estados Unidos sí. Digamos, tiene un accidente famoso, si lo quieren buscar, 3 Mile Island, o digamos, ¿no? Que quieran buscar. Y no hay registros de accidentes graves. Y los problemas que hemos tenido técnicos nosotros, por haber tenido tecnología venida de afuera, nuestros propios ingenieros e ingenieras lo han logrado resolver. En Atucha 1, en Atucha 2, la verdad que es muy místico cómo se ha resuelto, porque implica demostrar realmente que todos esos saberes, todo eso de haber continuado trabajando en conjunto con las universidades, tanto en el Instituto Balseiro como en el Instituto Sábato o en el Dan Benninson, que son los institutos académicos de la Comisión Nacional de Energía Atómica, y seguir formando profesionales en estas áreas nos permite tener mucha solidez a la hora de enfrentar los problemas técnicos. Ser parte del club de países que tienen la capacidad de tener el ciclo del combustible completo, o sea, desde extraer uranio, poder procesarlo, poder enriquecerlo, que lo podemos hacer desde lo tecnológico, no podemos hacerlo desde lo comercial, porque no tenemos la tecnología todavía para poder que sea sustentable comercialmente, pero podríamos llegar a hacerlo, de poder utilizarlo en nuestras centrales, de poder procesarlo después, que no está permitido, pero bueno, igual podríamos hacerlo, y de poder hacer el reservorio final y remediar los lugares en los cuales se hizo la extracción de uranio, como se hizo en Malargüe, en Mendoza, donde se dejó una plaza en un lugar donde había habido minería, y poder hacer todo ese proceso y de poder utilizarlo tanto sea para reactores de investigación, de producción de radioisótopos, o para poder producirlo para las centrales nucleares. Muy pocos países en el mundo tienen todo ese ciclo completo, ¿no? Y tienen la capacidad técnica, humana, que es la más importante, de poder llevar a cabo todo este ciclo completo. Eso nos llevó a que, siendo un país de la periferia, como podríamos llamarlo, Brasil también un poco tiene parte de esa característica, nos permite que el director del Organismo Internacional de Energía Atómica en este momento sea un argentino, ¿no? Que es Rafael Grossi. Lo llaman el Papa Nuclear.
muchas veces, ¿no? Él se formó acá. Papa, él se formó acá, pero más en el área diplomática, ¿no? Entonces, y también nos piden que presidamos algunos de estos organismos, como por ejemplo el de lo que se llama el Nuclear Supplies Group, o sea, el grupo de proveedores nucleares, donde se discuten estas normativas que te decía respecto de qué se importa, qué se exporta, cómo se hace la transacción de materiales que tienen que ver con el sector nuclear. Y muchas veces se alternan Brasil y Argentina en la presidencia, porque los sectores, digamos, de los países centrales no quieren que sea ni China ni Estados Unidos. Entonces, en esa pelea termina recayendo y nos permite sentarnos en lugares estratégicos como pueden ser el G20, porque no somos una de las primeras 20 economías. Brasil quizás sí, pero nosotros no. Y sin embargo, podemos seguir estando ahí por la importancia que tiene geoestratégicamente manejar el sector nuclear. Por eso quizás es que quieren matar esa parte, la parte del desarrollo. Sí que podamos seguir usando energía nuclear, sí que nos puedan, pero no nos financian tampoco las centrales nucleares. Esta anécdota que contaba sobre el tema del embajador, que sí, nos ofrecen que no compremos a China, nos piden que lo hagamos así explícitamente, pero nosotros también le preguntamos, bueno, ¿nos van a financiar otras centrales como están haciendo con Rumania, como están haciendo? No, eso se ocupa otro sector, no nosotros. Fue bastante directa la pregunta y directa la respuesta. Porque aparte entiendo que nosotros no tenemos una preferencia particular ni por los rusos, ni por los chinos, ni por los norteamericanos. Lo que queremos es desarrollar nuestro propio país. Entonces, si tienen un competidor que es China y vienen con una mejor oferta, dudo que alguien del sector, por lo menos que está comprometido con la Argentina y no con una potencia extranjera u otros poderes, dudo que alguno tenga algún problema. Por supuesto, por eso fue claro que ellos dijeron, bueno, sí, en realidad a nosotros nos va a interesar colaborar con ustedes en el desarrollo de los reactores modulares pequeños. El CAREM o cualquier otro deslizaron ya. O sea, quiere decir que ya había alguna idea de que el CAREM no debía ser un buen proyecto. Aprovechemos para hablar del CAREM porque, mira, me invitaron de Princeton a dar una charla, después estuve en la Universidad de Nueva York y tuve una reunión con un tipo viejo, republicano, derechoso, que estuvo un par de años acá. Y él tenía muy claro lo que era el CAREM. Y también tenía muy claro de cómo se relacionaba eso con, por ejemplo, proveer de energía a los data centers de inteligencia artificial, de trabajar con pequeñas y medianas ciudades en la provisión de energía. O sea, tenía muy, muy bien identificado el tema. Aproveché para contarnos qué es el CAREM, porque para mí es una de las cuestiones más reveladoras de nuestra capacidad de hacer cosas que por ahí otros que sí están en la frontera tecnológica, pues son las grandes potencias, todavía no pueden hacer. Bien, empecemos comentando de que cuando uno habla de centrales nucleares o reactores nucleares, que podrían ser también centrales atómicas, porque en realidad un átomo tiene núcleos y lo que uno hace cuando obtiene energía es, por fisión, romper núcleos de átomos muy grandes. Entonces, son casi equivalentes o sinónimos. Lo que uno hace es alquimia. Está transformando un átomo en otro tipo de átomo, en otro tipo de elemento químico. Y lo hace a través de liberar la energía que supone romper un núcleo de un átomo, en particular de uranio en general, podría ser de otros elementos, a la inversa de lo que hace el Sol, que es agarrar átomos muy chiquititos de hidrógeno, fusionarlos en átomos de helio. Y eso es otro desarrollo que todavía no tenemos en el mundo. Venía prometiéndolo Richter cuando estuvo en la isla Huemul. El que hizo lo de la isla Huemul, él venía prometiendo hacer eso, hacer fusión nuclear. O sea, la energía nuclear en nuestro país surge porque, bueno, Perón se había dado cuenta que era estratégico, viene un alemán súper convincente a decirle que él podía hacer ese desarrollo, se busca un lugar estratégico para hacerlo, así como en Los Álamos buscó un lugar estratégico para desarrollar la bomba atómica, no era para desarrollar la bomba, nunca tuvimos desarrollo formalmente en pos de tener armas atómicas, pero sí se instaló en la isla Huemul, enfrente de Bariloche, con este proyecto. Invirtieron un montón de recursos, hasta que fue una comisión a darse cuenta de que eso no estaban dando técnicamente. Quizás alguna de esas ideas ahora podrían tener, pero fíjate, tanto tiempo después, 75 años después, todavía en el mundo no hay un reactor de fusión que esté funcionando comercialmente con perspectivas. Hay grandes proyectos, hay uno en el que participan como 15 países, que es el ITER, pero nosotros participamos tangencialmente, porque no tuvimos nunca suficiente inversión para poder hacerlo a gran escala.
Se podría hacer a pequeña escala, pero bueno, no importa, no quiero meter en otra cosa, ya me voy para... Volvemos al CAREM. Entonces, ¿qué significa esto? Que las centrales nucleares pueden servir, o los reactores, con dos objetivos. Uno es aprender, que son los reactores de investigación, los reactores multipropósitos, los que exporta INVAP, el RA10 que se está por terminar, esperemos, en Ezeiza, por lo menos lo están anunciando, eso. Y los reactores que generan energía eléctrica, o sea, los multipropósitos o de investigación hacen todo lo demás menos generar energía eléctrica. De hecho, se trata de sacarle el calor que generan porque no sirve. Los de potencia son los que, calentando una olla de presión, ¿sí? Lo transforman en una máquina de vapor, si quieren, que mueve una turbina y con eso nos genera energía eléctrica. O sea, la energía que sale de romper esos átomos se utiliza específicamente y se trata de maximizar la energía eléctrica que puedan producir. También podrían producir hidrógeno, digamos, ¿no? O sea, que ese es el otro hidrógeno rosa que no voy a hablar ahora. Pero tenemos una gran capacidad de poder. Muy pocos países pudieron diseñar reactores de potencia, esos que generan energía eléctrica. Y el CAREM era nuestra primera oportunidad de desarrollar esto. Las centrales nucleares que tenemos nosotros son o de tecnología alemana o canadiense. Entonces, cuando llegaron a nuestro país, si bien se aprendió mucho, no tuvimos centrales desarrolladas por nosotros. ¿Tenemos posibilidad de hacerlo? Sí, bueno, podríamos desarrollar una CANDU. Pero hasta ahora, las centrales que manejamos, que las maneja Nucleoeléctrica Argentina, y que es quien tiene la capacidad de poder manejar centrales de potencia, era en reactores de investigación, no en reactores de potencia. Por eso es un hito importante, ¿no? Que por primera vez podíamos desarrollar y generar energía eléctrica. Y en este momento, hablando de la inteligencia artificial y de que el mundo necesita energía eléctrica para funcionar y cada vez la va a necesitar más y va a ser un punto de conflicto importante, es cierto de que la energía nuclear es una de las pocas que garantizan en su ciclo completo menor impacto ambiental a pesar de la mala propaganda que tiene. ¿Por qué? Los grandes accidentes que hubo nos dejaron en la impronta, en el inconsciente colectivo, lo malo que puede ser. Por eso en general es importante contar que hay radiación en muchos lugares, que hay mucho más, que hay más en una banana o en una sal de potasio que compramos en el supermercado que en una piedra de uranio natural que podamos encontrar. Pero bueno, es cierto de que genera miedo, es cierto que hay que tener mucho cuidado, es cierto que hay que controlarlo, es cierto que el Estado tiene que estar presente para poder ser controlador de que eso se haga bien, ¿no? Pero bueno, hay pocos países en los cuales están en la industria nuclear en la parte privada, y es una de las pocas que en un tiempo razonable podría generar suficiente cantidad de energía eléctrica. Los reactores modulares pequeños fueron una concepción realmente pionera de nuestro país, con un proyecto incipiente del CAREM en los 80. Entonces todo el mundo en el sector nuclear argentino participó alguna vez en algo que pueda haber sido el proyecto CAREM. Pero el proyecto CAREM actual recién se pone en movimiento en 2011-2012. Entonces, cuando me dicen que tiene 40 años, no se enoja porque es mostrarnos como un Estado totalmente ineficiente. Es cierto, la idea inicial surgió, hubo un montón de cálculos y un montón de gente que participó en tratar de pensarlo y repensarlo, y como me dicen, fue en algún momento el diseño alto y flaco, fue gordo y petizo, tuvo un montón de formas, pero el proyecto actual realmente empezó en 2011-2012, donde hubo un grupo de ingeniería lo suficientemente grande y una gerencia de la Comisión Nacional de Energía Atómica que dio origen a lo que se construyó. Y digo se construyó porque está en pie, tiene un 65% del total del proyecto, tiene casi un 80% de su obra civil terminada, y lo están dejando morir. Porque suponemos que hay influencias que no quieren que lo tengamos listo, y en cambio nos presentan un plan nuclear nuevo. Reidel plantea, digamos, con una patente de INVAP. Estando en el directorio de INVAP dijeron que no iba a ser algo que iba a competir con el CAREM. Sin embargo, lo presentan como la gran alternativa de un proyecto que está todavía en papeles, que recién tiene una ingeniería inicial con 20 personas. Los grandes proyectos del mundo relacionados con esto, grandes me refiero por la magnitud que tienen, llevan siempre 10, 15 años por lo menos, y nos prometen en 5 años a alguna empresa que quiera invertir que van a empezar a generar energía eléctrica, si es posible en la Patagonia, si logran echarnos a todos, porque los argentinos les molestamos en la Patagonia además, porque ahí ya está fresco y entonces van a poder poner las bases de datos ahí, van a poder poner muchas centrales modulares pequeñas. Pero para todo eso tenés que garantizarte tantas cosas antes, que el CAREM ya había hecho todo el caminito, había hecho los arreglos comerciales, había empezado a garantizarse la cadena de suministros con empresas locales que pudieran fabricar. Hubo 1000 contratos con empresas locales, 1000.
¿entendés? Para fabricar desde las valvulitas, los cablecitos, las pequeñas partecitas que van, además de las grandes, con Conoar, con IMSA, con, digamos, un montón de los sectores, y habíamos logrado finalmente tener un acuerdo, tanto sea con INVAP para poder desarrollar la comercialización, como con Nucleoeléctrica para desarrollar todo lo que significa poner en marcha un reactor de potencia. Bueno, todo eso no sé en qué quedó. Mucho esfuerzo, mucha gente, mucho tiempo, a veces desperdiciado. Ojalá que se pueda recuperar, seguramente se va a poder recuperar. Pero hay cosas que cuando no se completan se pierden. Las cosas que yo conozco, una obra de desagüe, de cloaca, si queda al 65-70%, después se te llena de tierra. Entonces, eso nos lleva al otro punto, que es el orden institucional. Porque se supone que hay una serie de instituciones que deben regular, deben hacer funcionar la cosa, deben sostenerla también en el tiempo, aunque de eso vamos a hablar en el orden intergeneracional. Dentro del marco institucional argentino, ¿cómo funciona y qué me puedes decir del sector atómico? Bien, este sector, como muchos otros, funciona como un ecosistema, sí, ¿no? Ese ecosistema nació con la Comisión Nacional de Energía Atómica, empezaron a abrir otras instituciones a su alrededor, como puede ser INVAP, como pueden ser las universidades, como pueden ser las otras empresas de Nucleoeléctrica Argentina que ya la mencioné, la Autoridad Regulatoria Nuclear, todo eso en el marco de pensarlo como Conoar FAE también, las instituciones o los centros de medicina nuclear. Claro. Y, digamos, el sistema nuclear espacial ampliado incluye, a través de INVAP, también el desarrollo satelital, el desarrollo de materiales, y su conocimiento implicó muchos otros aspectos del desarrollo de la tecnología. Todo eso en el paraguas, como decíamos antes, del Organismo Internacional de Energía Atómica, pero también intermedio con algo que me parece interesante nombrar, que es la ABAC, que es la Asociación Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control. Somos el mejor ejemplo de dos países vecinos que se autocontrolan mutuamente. Y durante la pandemia fueron uno de los pocos viajes de inspectores de un lado a otro. Y una de las peores cosas que nos puede dejar este gobierno es que firmemos la adenda del Tratado de No Proliferación Nuclear. El Tratado de No Proliferación Nuclear implica que los países que ya tienen desarrollo atómico nuclear lo puedan seguir teniendo, quienes tienen armas las pueden seguir teniendo bajo control y no haciéndolas crecer, y los que no tenemos, no. No podemos hacer nada de todo eso. Y para eso tenemos que autorizar a que nos vengan a controlar que no lo estamos haciendo. Nosotros lo hacemos bajo el paraguas de la ABAC. Solamente con Brasil nos autocontrolamos. Firmar la adenda significa permitir que vengan en cualquier momento a cualquiera de los desarrollos que queramos hacer, de enriquecimiento de uranio, de un montón de otros aspectos estratégicos que no están orientados al desarrollo de armas, pero que sospechosamente podrían estarlo. Entonces, con esa excusa podrían venir en cualquier momento, desde cualquier lugar del mundo, a ver nuestra tecnología. Y bueno, eso es grave. Entonces, institucionalmente, el hecho de que el sector nuclear haya podido, a pesar de los vaivenes, de las idas y vueltas, haberse sostenido con el tiempo, es el que le permitió generar esta masa crítica, que igual tuvo sus bajas, ¿no? Yo siempre cuento de que en el histograma poblacional de la institución hay un mínimo en mi edad, ¿no? En mi edad, que somos los que nos fuimos a lavar platos, hay un mínimo en la cantidad de gente, ¿no? Y hay un montón de gente todavía de más de 65 años que nosotros estamos tratando de que no se jubilen, ahora están jubilando a todos y a todas. Y los de menos de 45, que eran los que habían empezado con el desarrollo nuevo de Néstor, con el plan nuclear, que es el resurgimiento del plan nuclear de Néstor. Y hubo un hueco, y ese hueco generacional es complejo. Ya me metí en la próxima etapa. No, pero institucionalmente tenemos un montón de instituciones, y esas instituciones son las que tendrían que velar por la continuidad. Y yo hice mucho esfuerzo para que cuando hice el traspaso no me importaba. No hice lo que me hicieron a mí, que fue dejarme con 2 libritos sin computadora, sin nada, sino dejar todos los informes que correspondían, estar dejando todo, porque una institución tiene que continuar más allá de los intereses personales. Creo que es muy importante, eso hablamos mucho con Adriana. Las instituciones estatales tienen que ser efectivas, eficaces, tienen que funcionar. Y para funcionar no necesitamos que sean todos peronistas, no necesitamos que sean todos antiimperialistas. Necesitamos que se trabaje bien y seriamente en base a lineamientos que se definen institucionalmente,
como el plan nuclear y que no se pueden cambiar porque intereses foráneos a las necesidades de nuestra patria se impongan o porque algún presidente o alguna autoridad piensa que hay que tirar todo por la ventana y empezar de nuevo. Y acá hay una cuestión que tiene mucho que ver con la filosofía política con la que nosotros trabajamos, sobre niveles de autonomía que tiene que tener algún nivel de la estatalidad de la política coyuntural, ¿no? Y este es un caso claro. Es un caso claro de lo que tiene que ser política de Estado que se apalanca en una historia que, como Adriana cuenta, empieza en la década del 50, con avances, con retrocesos, pero que nos llevó a la frontera tecnológica y que va a continuar cuando nosotros no estemos. Entonces, esto también relacionado con el conocimiento científico-tecnológico de nuestro país es parte de lo que nosotros llamaríamos el orden intergeneracional. Y está bueno utilizar este ejemplo y entender en el marco de este desarrollo estratégico en términos geopolíticos, socioeconómicos, tan importante institucionalmente, cómo impacta hacia el futuro. Bueno, es muy importante esto que menciona Juan, porque la forma de que esto pueda seguir impactando es conservar el potencial que tiene el área humana, ¿no? Son las personas las que conservan el conocimiento, las que lo transmiten, y es ese know-how que lamentablemente estamos perdiendo y el trabajo en equipo de estos equipos que se fueron conformando. En el CAREM ya renunció más del 20% de la gente, y en el resto del sector hay muchos que se están pidiendo licencias sin goce mientras prueban otros trabajos. Hay otros que ya tienen más de un trabajo para poder sostenerse, porque al mismo tiempo que querés relanzar un plan nuclear, a la gente que trabaja le estás pagando salarios de miseria que no llegan a su canasta básica. Podemos usar el mismo ejemplo que pasó con el Garrahan, ¿no? O sea, ingenieros e ingenieras nucleares de 10 años de antigüedad tienen salarios de 1.000.000, 1.200.000. Quizás con la zona, digamos, del interior un poquito más. Pero la verdad es que es lamentable que no puedan pagar el alquiler. Son recursos del pueblo argentino, más allá del humano. Nosotros creemos en el ser humano, en su individualidad, pero son recursos del pueblo argentino. Nos los están robando. En la tecnología informática viene Silicon Valley y les da una visa especial y se los chorea. Son millones y millones invertidos de educación pública para que puedan trabajar por la patria y no pueden comer. Entonces nos lo van a robar. Lo que uno no cuida se lo terminan robando. Discúlpame, Adriana. No solo eso, sino que generamos las condiciones para que además estas personas que trataron de aguantar y de sostener esto no lo pueden hacer más. O sea, les alcanza la épica hasta que no puedes pagarle, digamos, las necesidades básicas a tus hijos, o, viste, se te acaba, digamos, ¿no? Al ponerse, digamos, siempre ese alono porque nos ponemos la camiseta. No, y está buena porque esto es una discusión más filosófica que venimos teniendo. Está muy bien reafirmar la necesidad de la valoración de los compañeros y compañeras trabajadores de los sectores estratégicos, tecnológicos, sanitarios, educativos, pero también está bueno reafirmar la importancia de que haya una mística y una épica nacional y un compromiso que no se reduzca únicamente a las condiciones materiales de cada cual, porque esa es la mentalidad instrumental y materialista de nuestros adversarios. Y así como decimos una cosa, que es no podemos permitir que este recurso estratégico, que es el conocimiento, y este ser humano que trabaja en eso, esté precarizado, esté devaluado, tampoco podemos permitir que se pierda la mística con la que todas estas cosas que vos me contaste y todas las que vos viviste, del CAREM, etcétera, se hicieron, porque si no hay imaginación política, si no hay creatividad técnica, si no hay una mística hasta patriótica y de lo que creo que tanto un artista como un científico, como un militante tienen en sí, que es el deseo de crear y de hacer, si se pierde eso, si perdemos eso, nos robaron lo más importante, ¿no? Sí, ese orgullo lo ves en cada rincón de la institución, lo ves no solo en los profesionales, quizás en los egresados del Instituto Balseiro, o lo ves en los rincones de las personas que trabajan en la parte de administración, en la parte técnica. Ese orgullo lo veías detrás de cada lugar, de cada rincón, de la regional de Mendoza, de la de Salta, y también en los centros atómicos, a quien trabajaba, digamos, no, porque yo estoy acá hace 30 años y vengo y conozco, no sé, el tubo por el que pasa la refrigeración, y nos estamos perdiendo esas personas.
¿sí? No solo a los profesionales que los estamos exportando, sino a personas que tenían esa mística y que nos permitían empujar. Y yo todavía tengo jubilados o jubilados que me mandan, digamos, ¿no? Así orgullosamente cada vez que hay alguna noticia, todavía esto sigue, ¿no? Y también, pero también a la gente joven ves además hasta temor, ¿no? Temor de decir, de denunciar lo que les está pasando, de saber que pueden llegar a tener algún problema porque denuncian que las condiciones de trabajo no son las adecuadas. Y la verdad que eso, cuando además tenés que en el día a día sobrevivir y todo, te hace que esta salida que creemos que es colectiva, que creemos en la mirada de Juan Salvo y que tenemos que juntarnos con quienes estamos peleando en conjunto, me parece que nos vamos a perder esta mística, perdemos esa base de sustentación, como decías, de todo el sector. Y bueno, en varias áreas científico-tecnológicas de nuestro país tenemos ese orgullo de desarrollar, somos los que pudimos hacer esto, fuimos los primeros que pudimos trabajar con uranio, digamos, de bajo enriquecimiento para desarrollar radioisótopos en el mundo y por ahí empujar para que nos reconozcan esto y un montón de otras áreas. También la presencia de mujeres muy valiosas en el sector que vienen impulsando toda el área tecnológica, me gustaría mencionarla porque también es un lugar así muy de pelea permanente, donde somos muy pocas y entonces se nota, pero bueno, esa mística estaba, ojalá no la perdamos, ojalá realmente no se termine de disolver, pero cada vez cuesta más. Y bueno, cuesta porque estamos exportando gente así gratamente. Y es un costo hundido. Hay que pensar de que se invirtieron, no sé, en el CAREM $750 millones, faltaban unos 200 para terminar. ¿Y qué va a pasar? ¿Nuestro país entonces está regalando esto? No entendemos muy bien de qué se trata. Y bueno, vamos a ver cómo hacemos para que estas nuevas generaciones, querer poder formarlas, conozcan la historia, que conozcan la historia de nuestro país, la historia de lo que se hizo, de las razones por las que están acá, pueda ayudarnos a seguir adelante. Estamos hablando de temas que son muy complejos y lo estamos tratando de hacer en el lenguaje más simple posible, pero aún así es un desafío, porque el otro día leí a un historiador, Toynbee, me gusta mucho, y él decía, hay momentos en la historia donde pensar es igual de difícil para las personas que caminar en dos patas, en dos piernas, para los monos. Y pensar una Argentina humana con sus vectores nacionales correctamente alineados para poder desarrollarnos, es difícil. Y a veces hasta un poco tedioso, porque no es consignismo ni marketing, son cosas muy complejas que llevan muchos años y que requieren un acumulado de personas, de conocimientos, y esto se ve en el sector nuclear, se ve en el sector aeroespacial, que es otro sector que estamos estudiando, que tenemos compañeros muy formados en el tema, se ve en el sector de biotecnología fundamentalmente vinculada al agro, ¿no? Porque no es que nosotros somos anti-agro, queremos valor agregado, no queremos que terminemos siendo una cantera de uranio, porque ese es otro de los riesgos, ¿no? Terminar siendo una cantera de litio, de uranio, de nutrientes del suelo, de agua, para los que después van a hacer lo que nosotros, por lo menos en el sector nuclear, podemos hacer, que es dar valor agregado. Entonces, hay una complejidad en esto y hay una dificultad inevitable en relacionar eso con la vida cotidiana de cada cual, porque relacionar el uranio enriquecido o el agua pesada con la vida pesada, la vida de cada uno, es muy difícil. Esta es la verdad, es muy difícil. Entonces, vamos a tratar de hacer un esfuerzo de síntesis. Vamos a ver, Adriana, cómo se amaña para esto. Yo no lo podría hacer. Vamos a tratar de hacer un esfuerzo de síntesis para mencionar, conceptualizar brevemente en cada uno de estos 4 órdenes del poliedro de Evita, ¿no? De ese poliedro que le da marco a los derechos sociales, un poliedro que pivotea alrededor del concepto de justicia social, pero que tiene en lo socioeconómico, lo institucional, lo geoestratégico y lo intergeneracional sus vectores dinamizadores. ¿Cómo podemos aplicar y conceptualizar cada uno de estos ejes a tu sector? Así que, Adriana, hacé lo mejor que puedas. Bueno, es todo un desafío y como vos dijiste, pensar es una tarea que creo que todas y todos podemos hacer y podemos hacer ese esfuerzo, pero que en el confort
que requiere la mínima energía de nuestra vida a veces, como nos cuesta. Así que haciendo ese esfuercito, trato de ver, en el área socioeconómica, si yo pienso que la energía nuclear es parte de la oportunidad de desarrollo tecnoindustrial que tiene nuestro país en la transición energética, es una gran posibilidad, porque nos desarrolla no solo el sector en sí mismo, sino toda la cadena asociada de suministros y mejorar la calidad de vida, no solo a través de tener energía un poco más barata, más asequible, sino también porque desarrolla empleos de calidad. Desde el punto de vista institucional, podemos pensar que esa continuidad necesaria y la relación entre las diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, como del sector, del conocimiento, las universidades, es parte de lo que tiene que darnos un entramado, y ahí ya me meto también por ahí con el sistema científico-tecnológico argentino, no solo con el sector nuclear, ¿no? Siempre me parece que es necesario pensarnos dentro de ese gran entramado que es nuestro sistema científico-tecnológico y darle fortaleza. Desde el punto de vista geoestratégico ya lo vimos, la importancia que tiene que podamos seguir sosteniéndonos en ese lugar implica que después tengamos menos presiones, ¿sí? Presiones que se van a traducir después en condiciones que nos van a poder aplicar sanciones o que nos van a aplicar condiciones económicas que van a ser perjudiciales, ¿no? Ya lo hemos vivido en varias oportunidades, cada vez que tenemos que pagarle al Fondo Monetario, cuando nosotros podemos sentarnos a negociar en esas mesas estratégicas, es fundamental tener en cuenta esto. Y pensando en lo intergeneracional, también las nuevas oportunidades que nos dan el participar de tener una matriz energética más limpia, de poder cumplir nuestros compromisos, pero no a cualquier costo. No al costo de dejar nuestras otras fuentes y posibilidades de energía, sino tener algo balanceado, con formación de profesionales, con garantizar esa sustentabilidad de que en el mundo se vea la energía nuclear como un área, como vos dijiste, libre de emisiones de carbono, pero no somos deudores de emisiones de carbono. Entonces, ¿cuánto es el desarrollo? Poder hacer un desarrollo balanceado que implica retener a nuestros profesionales, que implique poder contar y poder hacer un análisis estratégico a largo plazo. Todos los países del mundo ya tienen pensada cuál va a ser su matriz o cuál es la matriz ideal energética al 2050. Nosotros va cambiando con cada gobierno, ¿sí? La nuestra del gobierno anterior se escribió en la Secretaría de Energía, igual no era del todo clara, ¿no? Tengo que decir, haciendo el mea culpa también. La matriz energética. ¿Cómo pensarla para poder que sea sustentable, para que nos garantice una calidad de vida de nosotros como Argentina, de nuestra región y de nuestro planeta, ¿no? Porque hay muchos jóvenes y jóvenes realmente preocupados por el clima, por el cambio climático. Y me parece que está bien que se preocupen por eso, pero tenemos que pensar cuál es nuestra participación a nivel mundial en ese sentido y, bueno, cómo nosotros participamos y cómo podemos aportar desde el sector nuclear, desde todo nuestro conocimiento, en las diferentes áreas de intervención. Y poder interactuar con las otras áreas del gobierno que tienen que ver con salud, que tienen que ver con, no solo energía, obviamente que es la básica, con el sector industrial, con el sector de educación, con el sector de las regulaciones internacionales. ¿Sí? Todo ese entramado me parece que sería bueno que las instituciones como la Comisión pudiera tener un directorio con representaciones de diferentes áreas que nos garanticen esa continuidad. Bueno, mientras yo voy a hacer mi propio resumen, te dejo pensando tipo ciencia ficción. La ciencia ficción de corto plazo, de acá a 20, 25 años. ¿Qué es lo que nosotros queremos? ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando recuperemos el gobierno? Cuando hagamos nuestro propio plan nuclear, científico, tecnológico. ¿Qué imagen, pensando en esta idea de la imaginación, ¿no? de la utopía, del futuro posible, no solamente el que deseamos, sino el que deseamos y podemos hacer? Para que nos lo cuentes vos, pero yo quiero ir un poco de nuevo a hacer mi propio resumen de lo que, desde el lugar de desconocimiento técnico, pero de curiosidad intelectual sobre lo que sucede en los sectores estratégicos de la Argentina, entiendo que nos puede servir esto, que parece lejano. Primero, nos trae divisas. Amigo, nos trae dólares. Exportamos cosas muy caras y nos trae dólares. Y además producimos energía y ahorramos dólares que se nos van cuando traemos energía de otros lados. El desarrollo de la economía local, los proveedores
son proveedores nuestros, argentinos, que venden, como decía Adriana, el bulón que se necesita, el cablecito que se necesita. Cada una de esas partes, de esas piezas, las hace una pyme argentina. Nos permite tener tarifas energéticas más razonables, porque es energía que se produce a un costo reducido cuando se desarrolle. Hoy el pisero de acá a la vuelta, amigo de los chicos del Instituto Reconquista, dice que no puede laburar por las tarifas de energía que está pagando. Desde luego nos permite el desarrollo de empleos, no solamente los del sector público, los del sector privado. Son muchísimos que se pierden cuando vos lo sacás. Entonces, en lo socioeconómico tiene impacto directo en el trabajo, en las pymes, en las tarifas, en las divisas. Desde el punto de vista, si se quiere, institucional, este entramado institucional de ciencia, de tecnología, le hay solidez a la Argentina. Que existan regulaciones y se cumplan, que sea un Estado eficaz, que sea un Estado emprendedor, que haya un poquito de meritocracia, esas palabras que tanto les gusta, es decir, la gente que está ahí porque sabe, porque estudió, porque se esforzó y además porque tuvo una capacidad que tal vez, un talento natural en algunos casos, pasa. Darle a esa idea de la eficacia y la eficiencia del Estado materialidad, como sucede en el sector atómico, que no lo cuestiona nadie en el mundo. Son cosas que funcionan, igual que el Garrahan, igual que el CONICET, son cosas internacionalmente reconocidas, o si hablamos de lo social, el FISU, pero digo, darle continuidad a lo que funciona, que nos lleva al eje intergeneracional, que es que obviamente si nosotros cortamos la cadena de conocimientos y dejamos una generación sin conocimientos, estamos jodidos. Porque esa fuga de cerebros nos impide salir de una situación de subdesarrollo y de dependencia. Y finalmente, la idea geoestratégica acá, que me parece que Adriana la dijo bien. El poder internacional no te regala nada. Todo se negocia. Y si vos no tenés un factor de poder propio para negociar, no podés negociar. No podés negociar ni los aranceles de los limones argentinos. De otra manera vos te sentás a negociar cuando tenés algo de poder. Y si hay cosas que implican poder en el mundo actual, es el área del conocimiento, es el área tecnológica, es el área de energía nuclear. Bueno, ese es mi resumen y con eso cierro mi intervención y la dejo a Adriana terminar con qué nos podemos imaginar hacia el futuro, suponiendo que nosotros recuperamos un rumbo y una orientación para el país. Bueno, por supuesto que es hermoso soñar utopías y vale la pena hacerlo porque es lo que nos sostiene y nos empuja. Entonces, si yo pudiera cerrar los ojos y vernos dentro de 25 años cambiando el rumbo de este país, lo veo como una película rápida, de esas que pasan rápidamente un montón de imágenes y lo primero que me imagino es gente volviendo, gente con ganas de quedarse, gente que puede empezar a cobrar un salario que le permita tener tiempo para soñar y eso que permita reflejarse en las casas de los barrios, donde no tengan que estar colgados ni a la energía y que puedan calefaccionarse de manera sana y no con un tacho quemando leña. Me imagino que esos lugares desaparecen porque empieza a haber un montón de profesionales y de gente con conocimiento que le pone cabeza a resolver cada una de esas pequeñas y grandes cosas que nos permitan exportar, como dijiste recién, que nos permitan traer dólares, que permitan tener una economía saneada, pero no a costa de bajarle a los jubilados, sino a costa de poder producir riquezas y agregar valor a esas riquezas. Así que me imagino ciudades aisladas, pueblitos que conocí en el sur, que tengan esas posibilidades, que tengan una escuela con lugares dignos, que veo niños, niñas. Me encanta ir a hacer experimentos y a los laboratorios de las escuelas. Me encanta ver cómo disfrutan las caras de sorpresa de muchas chicas y chicos y que eso lo puedan ver como algo lindo y no pensando de que si se dedican a eso no van a tener un futuro en este país. Así que bueno, ojalá podamos llegar ahí. Me hiciste acordar de una anécdota, así que voy a cerrar yo. Adriana no es que la conocimos desde la política. Adriana iba a colaborar a un merendero. Y esto es algo que a ellos les parte la cabeza. No pueden entender
como gente que podría estar ganando millones en Stanford puede ir a un merendero a dejar un pedacito de su vida por los más humildes. No pueden entender cómo se puede combinar tener un alto nivel de riqueza científico-tecnológica en la cabeza de uno y ser consciente de que ese no es tu mérito individual, que hubo un montón de gente que trabajó para que vos lo puedas desarrollar. A ellos les parte la cabeza que haya gente que no piense solamente en sí misma. Y así como eso les parte la cabeza, a nosotros nos parte el corazón lo que está sucediendo en la Argentina, y por eso con Adriana vamos a pelear con las herramientas que nos da la Constitución para sacar a esta gente y volver a tener un rumbo claro de desarrollo humano integral en nuestro país. Un beso para todos. Chao. Gracias. Bueno.